Que tenemos acá es Monseñor Román Lovera, jovencito todavía, ahí no era obispo todavía. Monseñor Román Lovera, esta foto me la facilitó un descendiente de un hermano de él. Esta foto más amplia, en la parte de acá está el hermano de Román Lovera y fue uno de los descendientes de la familia Lovera Holstein, que ahora vive en Alemania, y me facilitó esta foto de Monseñor Román Lovera. Ellos dicen que aquí tendría como unos 22 años, posiblemente pues a lo mejor tendría un poquito más. Pero bueno, asumamos que tenía 22 años en este momento según la tradición familiar. De origen larense, creo que. Nació en Lara. Creo que sí, creo que era de la parte por ahí. Esta es la iglesia como se veía en 1918 o 1919 que pasó por aquí Feodor de Boy. ¿Recuerdan la primera que vimos de la villa? Que la tomó Feodor de Boy. Bueno, él también tomó esta de la parroquia, por supuesto, en este año. No sabemos específicamente, pero él estuvo por aquí entre el 18 y el 19. El 18. Y tomó esta fotografía. Así se veía la parroquia en ese momento. Tremenda construcción para un pueblo tan pequeño, para una zona tan aislada, tan separada de las grandes capitales de Europa. Monseñor Román Lovera es quien crea la parroquia y fue también el que colocó la piedra fundacional, la piedra fundamental, según los testimonios de los libros de gobierno. Y la creación del patronato. Sí, del patronazgo. En este caso se llama patronato. El patronato es la república sobre la iglesia. Y en este caso, el patronazgo de Nuestra Señora del Carmen sobre la parroquia. Leímos ahí en estos documentos que entre los enseres de 1877-79 no estaba la imagen de la Virgen del Carmen. No quiere decir que no existiera, pero en ese inventario no estaba. Pero luego se forma el grupo y se le coloca Sí, la votación. seguramente es así, porque para que le dieran el patronazgo a Nuestra Señora del Carmen quiere decir que ya había una devoción acá en esta zona. Importante En la el, religiosidad. sí, este decreto, esto que vemos acá es un decreto del presidente del Estado Zulia, el general Ramón Ayala, aprobando la creación de la parroquia, como hemos dicho. El obispo la creaba, el vicepatrono era el presidente del Estado. El patrono dice sí, pero hay que remitirla al presidente del Estado. Este decreto es del 21 de julio de 1890 y el auto que vimos anteriormente comienza diciendo Monseñor Román Lovera, hoy 8 de abril. El auto de creación de la parroquia es el 8 de abril. Y a veces se nos confunden un poco la fecha, porque al final dice, dada en Maracaibo al 9 de abril de 1790. Entonces, esto aquí nos da una confusión. Y aquí dice 8 y aquí dice 9, ¿qué es lo que es esto? Esta fecha lo que es la de la elaboración de esta copia. Esta copia se emitió el 9 de abril, porque aquí terminan las comillas. Monseñor Nicolás María Olivares lo que está repitiendo aquí lo que dice el auto, y él comienza con unas comillas aquí y aquí la cierra. Aquí están cerradas las comillas, de modo que esto, que sí es su disposición, está sin comillas, y esto fue lo que se emitió el 9 de abril. De este documento se emitieron 3 copias. Una que era la que iba al vicepatrono, que es esta, la que iba al presidente del Estado. Una que iba al vicario foráneo de Maracaibo, porque el obispo era el obispo de Mérida de Maracaibo, pero estaba residenciado, la residencia, la cátedra estaba en Mérida. Entonces él tenía que comunicar o dejar por ejemplo el vicario foráneo de Maracaibo, y otra copia de esta que iba al párroco de la villa, para que supiera que su parroquia había sido dividida, había sido partida. Entonces el párroco de la villa tenía, según dice aquí mismo, tenía que asentar esto en los libros de gobierno. Después de este decreto, tenemos el libro segundo de gobierno, donde el párroco de la villa, este es otro de los libros que está en el archivo de la parroquia, el párroco de la villa está asentando ese auto, esa disposición de creación de la parroquia. Pero esto tiene fecha del 1 de abril de 1891. Es decir, el patrón eclesiástico, la república, el presidente de la república, se tardó casi un año en aprobar la creación de la parroquia. Lo que piensa marchar si está cayendo un valor muy fuerte. Si no tiene claro, seguimos sentados y escuchamos. Para que no distraigan.
pasa nada, hay techo y no se van a tocar. Seguimos allá. Hacemos silencio, por favor. Elección de la parroquia eclesiástica, de la parroquia civil, Libertad, Machín. Y esta disposición está escrita en el libro de gobierno número 2, que va desde 1885 hasta 1914. Pasando en septiembre del 91. No, abril. En abril del 91 es cuando finalmente el párroco de la villa asienta el decreto en el libro de gobierno. Pero el documento tiene la fecha, el decreto presidencial. No tiene por qué hacerlo porque la disposición de la República era, o sea, el asunto de la República como patrono era obispo, república. En eso no intervenían los párrocos obedecían. No me refiero a eso. La decisión presidencial. No la tenemos. No tenemos, por eso presumimos que debió haberse tardado todo este tiempo, porque es apenas en 1891 que el párroco de la villa asienta el auto. Entonces, se tardó casi un año para decir, vimos que la de julio del presidente del Estado, o sea, la del presidente del Estado ocurrió en julio, de modo que entonces, como son los procesos burocráticos naturales, seguramente la presidencia de la República se tardó más tiempo en hacer eso. Entonces, en este libro de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, que está en la queremos destacar ahora esto. Así, en ese estado fue que encontramos el archivo de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Todos estos documentos que hemos visto, sabemos, conocemos y nos aportan a la historia porque se preservaron, porque se guardaron. Pero no siempre se guardaron de la forma adecuada, no siempre se guardaron de la forma correcta. Este fue el estado en el que lo recibimos, en el que el presbítero Jesús Rincón nos está invitando, a Carlos Aronaba y a mi persona, a que, según nuestros conocimientos y la experiencia que tenemos, si podemos organizar esto para saber qué es lo que hay, porque la parroquia no sabía qué era lo que tenía. Y estamos descubriendo, como decía Howard Carter cuando descubrió la tumba de Tutankamón, estamos descubriendo cosas maravillosas. Es tremendo, es hermoso el archivo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Comienza en 1790, es el libro más antiguo que tiene, un libro de bautismo del año 1790. Por supuesto que hubieron libros anteriores, pero desaparecieron por X o por Y circunstancias, normalmente por la mala disposición, o sea, la mala forma en que se guardaban y que se resguardaban. Pero lo que hoy tenemos es maravilloso, es hermoso lo que tenemos. Lamentablemente lo encontramos así en este estado. Esto facilitó que muchas cosas también desaparecieran, se perdieran, se destruyeran por el mismo factor de la composición de estos materiales. Pero afortunadamente hoy, con un gran esfuerzo entre la feligresía, coordinado por el presbítero de Jesús Rincón, lo tenemos así. Realmente las fotos no hacen crédito, pero está organizado en cajas. Sabemos cada una de las cajas que contienen y estamos en el proceso de catalogar una enorme cantidad de documentos sueltos. Estamos hablando, yo lo calculé inicialmente en unos 1000 documentos sueltos que están allí. Creemos que son más, porque bueno, en el primer tiro trajeron 500 carpetas y faltaban, y después trajeron 300 carpetas más y siguió faltando. O sea, 500 y 300 son 800 carpetas, así que nos falta más de la mitad todavía de lo que estamos haciendo. Trabajo fuerte que lo están digitalizando para que el público pueda acceder. Sí, ahí abajo. Hoy está así, en el pasado 11 de marzo, que fue el aniversario de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, se inauguró el archivo. El proceso no ha concluido, se inauguraron los espacios, se inauguró el funcionamiento del archivo. Pero el trabajo de organización continúa, de modo que seguramente vamos a encontrar muchas cosas interesantes más. Dentro de los proyectos que tenemos en el archivo de la parroquia está divulgar y difundir su contenido. Divulgar a través de las redes sociales, difundir a través de un boletín digital que nos permita poner a disposición del investigador, del historiador, del curioso, del público en general, la información que ahí está. O sea, no queremos que eso siga estando guardado en esas paredes. Ya tienen 200 años de estar guardado entre esas vetustas paredes de la parroquia y ya no queremos que siga estando así.
Queremos que la gente tenga conocimiento de qué es lo que existe. El investigador, el curioso, el genealogista, el que le interesa el asunto de geografía, todo el mundo pueda tener acceso a esta información. Los alumnos, porque allá que va dirigido, como siempre nos dice el amigo Carlos Alunado, el objetivo de todo esto son los niños perijaneros. Que mañana pasado, esos que hoy son niños, sean adultos formados y entendidos en el valor del patrimonio que tienen. Esos son parte de los proyectos, las redes sociales para la divulgación y un boletín digital que nos ayude a difundir su contenido. Pero todos esos documentos han sido digitalizados y parte de ese proyecto también es presentar los documentos, es decir, mostrar los documentos como han sido digitalizados. Por ahora, en un acuerdo entre la parroquia y la página villadelrosario.com.be se van a mostrar esos documentos a través de esta página. Por supuesto, hasta que la parroquia tenga su propio portal web para poder mostrar. Mientras tanto, se van a ir presentando a través de esta página, cuyo objetivo principal es la difusión de la historia, la geografía, el proceso constitutivo de la sociedad perijanera desde sus inicios hasta el presente. Esa es parte del proyecto. Ahora el padre Elvin nos ha invitado a que echemos un vistazo al archivo que contiene la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Ya tenemos alguna experiencia acumulada en este sentido. De mi parte tengo 25 años purgando, rebuscando entre papeles viejos y sabemos más o menos, tenemos una experiencia acumulada en cuanto a la organización de archivos. Cómo aspiramos a que se organice un archivo, cómo debe estar según los estándares nacionales, más internacionales que nacionales, pero siguiendo estándares y normativas que nos ayuden a determinar cómo se organiza un archivo. El padre Elvin nos ha invitado a que revisemos el archivo de la parroquia y consideremos la posibilidad también de constituir, de recoger todo ese material, que debe ser también muy rico, porque no solamente es una parroquia, es también la cátedra del obispo. Aquí ocurrieron muchas cosas desde el punto de vista diocesano, del vicariato y de muchos procesos, de modo que el archivo de la parroquia debe también ser muy rico. Pero en este momento, igual que en el de la villa, se desconoce su contenido. Y el padre nos está invitando ahora a que participemos en ese proceso de revisar, a ver cómo podemos constituir el archivo de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Por supuesto, padre, que estamos dispuestos a hacer esto. Padre, por supuesto que estamos dispuestos a hacer esto y igual que en el caso de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, vamos a invitar a la feligresía que nos apoyen en esto. Pero también, padre, esto representa milagro. Por supuesto que en la primera vista podemos ver a qué gastar en papeles viejos, a qué gastar en cosas que son tan antiguas ya. Esto nos demuestra que es parte de nuestra identidad, de nuestro ser, de nuestra existencia. Por eso, a pesar de que de pronto tengan que haber algunos gastos para poder conservar, esto es necesario, porque esto nos demuestra que de dónde venimos como comunidad, como sociedad, dónde estamos en este momento, qué es lo que ha transcurrido en esos 134 años, y como nos decía Monseñor, la homilía, lo que podemos ver hacia el futuro, que el mirar al pasado no sea solamente lamentarnos por un pasado glorioso, no, cómo ese pasado nos impulsa al futuro, y parte de ese futuro es el rescate de la memoria documental de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Señores, muchas gracias por haberme atendido. Nuestra Señora del Carmen.